Ser la sesión número 6, que corresponde al día 1 y 2 de abril, y justo va a ser la última sesión antes de las vacaciones de Semana Santa. ¿De acuerdo? Es decir, a partir del día 2, jueves, cogéis vacaciones. Entonces, durante estos días, aunque bueno, de igual manera no tendríais que venir al centro, ¿verdad? No obstante, en estos días, bueno, son vuestras vacaciones y no os voy a realizar ningún tipo de sesión adicional ni nada, se respetan las vacaciones, ¿de acuerdo? Entonces lo único que sí os voy a mandar es un extra de tarea para que podáis realizar actividades y no se os olviden las cosas que hemos aprendido hasta ahora. Vale, entonces así va a ser. Bueno, pues ¿qué vamos a ver hoy? ¿Qué vamos a hacer hoy? Bueno, pues hoy vamos a trabajar los siguientes puntos. A ver. La corrección de las actividades de la sesión 4, ¿vale? Ayer os mandé por email, los que habéis realizado las actividades de la sesión 3 y 4, las correcciones, ¿de acuerdo? En principio la sesión 4 están todos bien, salvo el número 4, que ahora lo vamos a ver, ¿vale? Vamos a ver todos los ejercicios. ¿Qué vamos a introducir? Pues nuevos contenidos. Vamos a hablar de la trayectoria, como yo os dije en la sesión anterior, que en esta ocasión íbamos a hablar de la trayectoria y del desplazamiento, y diferenciar el desplazamiento con la distancia recorrida y bueno, con la posición. Por eso es importante que, como os dije, que lo tuvieseis claro. Sí que es verdad que cuando me habéis hablado de posición y distancia en la actividad anterior, estaba bastante bien, alguna cosilla no del todo, pero bueno, por eso lo vamos a repasar ahora, porque precisamente en esta actividad hablamos de la diferencia entre distancia y posición en la última actividad. Y bueno, ¿qué más? Pues los ejercicios de aplicación que vamos a hacer para que veáis los contenidos, para repasar un poco los contenidos y ver si los hemos entendido bien. ¿De acuerdo? Pues nada, comenzamos. Bien, el ejercicio 1 de la sesión 4. Nos decía, un automóvil se desplaza con una velocidad de 50 metros por segundo, siempre en movimiento rectilíneo uniforme, es muy importante que lo ponga. ¿Y qué distancia? Nos pregunta qué distancia recorre en un tiempo de 10 segundos. Bueno, pues vamos a verlo. Vale, ponemos los datos. Importante, MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Recto, uniforme significa velocidad constante. Velocidad nos están diciendo que es de 50 metros por segundo, ¿verdad? Eso es. Y nos dice también que el tiempo invertido en recorrer esa distancia son 10 segundos. Vale, ¿qué nos falta? Distancia. Pues bueno, sustituimos. Tenemos 50 metros por segundo, distancia partido de 10. Bueno, pues ahora para despejar distancia, como esto está dividiendo, para pasarlo al otro lado lo tengo que multiplicar. 50 por 10, pues 500 metros. Perfecto, lo teníais todos bien. Vamos con el segundo ejercicio. El segundo nos dice a qué velocidad se desplaza un automóvil que tarda 2 horas en recorrer 240 kilómetros. Bueno, pues a 120 kilómetros por hora, ¿verdad? Lo único que lo tenemos que expresar en unidades del sistema internacional y que dijimos que había que hacerlo despacio. Sí que yo no me había dado cuenta, pero este ejercicio también lo teníais en la hoja de apuntes y ya lo habíais hecho en la sesión anterior. Yo no me di cuenta. Gracias a Vanessa me he dado cuenta, pero bueno, que no importa, lo volvemos a hacer, no está mal. Vale, entonces tenemos un movimiento rectilíneo uniforme, ¿vale? Lo damos por hecho, porque tampoco hemos trabajado otra cosa. Nos preguntan qué velocidad, ¿no?, lleva el automóvil en unidades del sistema internacional. Nosotros ya lo hemos calculado a ojo, ¿no? Si 240 kilómetros en 2 horas, pues 120 kilómetros en 1 hora. Pero lo vamos a hacer bien, ¿eh? Entonces, tiempo 2 horas. Lo pasamos a segundos, ¿vale? Como están las horas arriba, las ponemos abajo. 1 hora son 3.600 segundos. 2 por 3.600 son 7.200 segundos. Se nos van las horas, ¿verdad? Vale, la distancia, lo mismo, 240 kilómetros, 1 kilómetro son 1.000 metros, por tanto ya tenemos metros, se nos han ido los kilómetros y serán 240.000, ¿no? 240 por 1.000, 240.000 metros. Vale, pues lo sustituimos en nuestra fórmula de velocidad
aquí está la distancia, aquí está el tiempo, lo dividimos y nos da 33,3 metros por segundo, que si lo queremos pasar a kilómetros, veremos que son 120 kilómetros por hora. Bueno, serán 119 con decimales porque estos 33,3 llevaban decimales que no los hemos arrastrado, ¿vale? Aproximadamente. Bueno, ya sabéis que cuando manejamos la calculadora con decimales, pues a veces nos podemos perder algún decimal y no nos daría 120. Vale, bueno, continuamos. El siguiente ejercicio es el 3. Vale, y nos pregunta. Un jugador de fútbol recorre un campo de 120 metros en 30 segundos. ¿Vale? Vale. Inmediatamente se vuelve y tarda 20 segundos en llegar a la mitad del campo, es decir, en recorrer 60 metros. Y te dice, calcula la velocidad del atleta en cada tramo. Vale, pues yo voy con el primer tramo que le voy a llamar velocidad 1. Tiempo 30 segundos, distancia 120 metros. 120 entre 30 son 40 metros por segundo. Vale, esto ahora os lo explico, esto que aparece en rojo, porque claro, habrá que razonarlo. Segundo tramo. Velocidad 2 he llamado, tiempo 20 segundos, distancia 60 metros. Vale, pues entonces 60 entre 20, velocidad de 3 metros por segundo. Vamos a ver esto de más menos que lo he puesto en rojo por algún motivo. Vamos a comprobar a qué se puede deber. Vale, lo que he hecho en este caso ha sido dibujar, ¿vale? Vamos a ir a hacer un dibujo con respecto a lo que ha sucedido. En el primer tramo pongamos que el atleta sale de aquí, de este punto de referencia y va hacia aquí, ¿vale? A esta parte, digamos, positiva, ¿no? Hasta aquí. Y esto decimos que son 120 metros. Recorre el campo de 120 metros en 30 segundos. Vale. Es decir, va hacia este sentido, ¿no? Hacia la derecha. De hecho, si calculamos la fórmula como posición, ¿no? Por posición, ¿cómo haríamos? Por ejemplo, la distancia me refiero, ¿eh? Por posiciones, ¿cómo diríamos que es? Pues diríamos que aquí esta es la posición 0, ¿no? Posición 0. Y esta es la posición final, que son 120 metros. Vale, esto se ve bastante claro. Posición inicial, nuestro punto de referencia, que es 0, posición final, 120 metros. Por tanto, si calculo su velocidad, es 120 de posición final menos 0 de posición inicial entre 30, nos da 4 metros por segundo. Y en este caso a esto le llamo la parte positiva, ¿no? Esta es la parte positiva y, vale, entonces nos ha dado una velocidad positiva, concuerda, porque va hacia allá la velocidad. Vale, pero ahora la situación cambia porque ahora está aquí. Voy a imaginaros que el eje lo voy a poner aquí, ¿vale? Para que lo veamos bien. Vale, ahora fijaros, ahora sin embargo en el segundo tramo está a 120 metros de distancia de nuestro punto de referencia y va hasta la mitad del recorrido, que es su posición final, que son 60 metros con respecto, porque es la mitad entre 120, respecto al punto de referencia, incluso 60 metros con respecto al punto inicial, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo pondré ahora? Pues tendré que poner aquí Vale, y entonces, ¿qué nos da? Si la posición inicial es 120 y la posición final es 60, tendré que poner 60 menos 120, ¿no? Que es la distancia, posición final menos posición inicial. Estoy aplicando la fórmula simplemente. Partido del tiempo, que son 20 segundos. 60 menos 120, ¿qué nos da? Menos 60, ¿no? Entre 20
nos dan menos 3 metros por segundo. ¿Y tiene sentido? Pues hombre, yo creo que sí, ¿no? Porque ahora mismo se mueve en sentido contrario. ¿Vale? ¿Cuál es su velocidad? De aquí a aquí, ¿no? ¿Sí? Vale, lo vemos. Es decir, ahora la velocidad que lleva es de menos 3 metros por segundo. Va en sentido contrario al eje X. Primero iba a 4 y luego a menos 3. Por eso, volviendo al ejercicio, yo os lo he dejado en duda. Es decir, he puesto más menos 4 y también he puesto más menos 3, ¿no? He puesto las dos opciones. Entonces, según el dibujo que hemos hecho, será la ida es 4 porque hemos dicho que va hacia la derecha y la vuelta es menos 3. ¿Vale? ¿Lo entendemos? Es importante indicar los signos porque así habremos aplicado bien la fórmula correctamente. No es que estuviese mal, ¿vale? Porque no os pregunte el sentido ni nada, pero sí que ya os tenéis que ir acostumbrando a, si os estoy diciendo que vuelve sobre el mismo camino, va en sentido contrario, pues sería conveniente que pusierais los signos, que para eso, para que los empecemos a manejar, ¿vale? Y nos acostumbremos a usarlos. Vale, vamos con el ejercicio 4. Un coche sale de Miranda de Ebro con sentido Vitoria que se encuentra a una posición de Miranda de 20 kilómetros y tarda en llegar a Vitoria 10 minutos. Vale. Y si en lugar de a Vitoria va en sentido contrario, es decir, sale de Miranda y va hacia Burgos, se encuentra a 80 kilómetros y tarda 45 minutos. Voy a hacer un esquema dibujándolo, que eso es lo primero que hay que hacer. Vale, este es el esquema de lo que tenemos. Nuestro punto de referencia, le voy a poner una rayita para que lo veamos bien. Yo he dibujado ya aquí el sistema de coordenadas, ¿vale? La I no nos va a hacer falta, pero lo tenemos, ¿vale? Y trabajamos en el eje X, ¿vale? Sabemos que el punto de referencia, es decir, nuestro sistema de referencia, nuestra ordenada en el origen es Miranda. Y tenemos dos situaciones, un trayecto de Miranda a Vitoria, que lo he puesto en la parte positiva del eje X, como habéis comprobado, y otro trayecto que es de Miranda a Burgos, que está en el eje negativo del eje, en la parte negativa, perdón, del eje X. Vale, entonces, de aquí a aquí tarda 10 minutos y de aquí a aquí 45. Vale. Lo voy a dibujar bien, con posiciones, etcétera. Pero vamos a ir primero a las preguntas que nos están haciendo. Vale. La primera se explica dibujando el sistema de coordenadas, las posiciones finales e iniciales en cada situación. Vale, pues vamos a ir al dibujo, ¿vale? Y vamos a mirarlo para cada situación. El trayecto Miranda-Vitoria. Vale. El tiempo ya lo he dibujado. Aquí son 10 minutos. Vale. ¿Cuál es la posición final y cuál es la posición inicial? ¿Vale? Eso es lo que tenemos que saber. La posición inicial hemos dicho que es Miranda, que es 0, ¿no? Será 0 metros. O bueno, como trabajamos todavía en kilómetros, lo voy a poner en kilómetros, que bueno, que es igual a 0 metros. ¿Vale? Lo tenemos que ir convirtiendo luego en unidades del sistema internacional. ¿Cuál es la posición final? Pues esta, ¿no? Esta será la posición, que hemos dicho que vale 20 kilómetros. De aquí a aquí son 20 kilómetros. Bueno, pues entonces pondré 20 kilómetros. A ver si me deja. Lo pondré 20 kilómetros, ¿vale? Que ya lo voy a poner en metros. Entonces serán 20.000, ¿no? 20.000 metros. Vale, perfecto. Pues eso es lo que pido, es decir, que digáis cuál es la posición inicial y cuál es la posición final, que lo dibujéis, ¿vale? Que no lo habíais hecho. Eso es lo que faltaba aquí, dibujar eso. Entonces, esta sería para este, ¿no? Que son 20 kilómetros, será posición inicial, ¿vale?
Vale, y ahora para el trayecto Miranda-Burgos. La posición inicial coincide porque ambos salen de Miranda, ¿no? Y es nuestro punto de referencia, por tanto, esta es su posición inicial. ¿Sí, no? Vale, si me deja lo pondré. Un momento. Vale, entonces en el trayecto Miranda-Burgos la posición inicial hemos dicho que es la misma, que es 0, ¿verdad? Y esto es lo que pedía que pusierais. Y la posición final, ¿cuál será? Está en la parte negativa del eje X, por tanto será menos 80 kilómetros, que el pasadómetro será menos 80.000. Vale, entonces ahora las velocidades. La velocidad del primero será la posición final menos la posición inicial, o sea, es decir, 20.000 metros, ¿no? 20.000, ¿sí? Entre los minutos, ¿vale? Entonces, como lo tenemos que pasar a segundos, 10 minutos, ¿qué son? Por 60, 600 segundos, ¿no? Vale, pues ¿qué velocidad nos da? Perfecto, pues nos da una velocidad de 33,3 metros por segundo y como va de aquí hacia aquí, va en sentido positivo. Perfecto, entonces nos da un valor positivo. ¿Cuál es la otra velocidad? Pues la posición final, que es menos 80.000, ¿no? Será menos 80.000 partido de, hemos dicho 45 minutos. Entonces será 45, pasarlo a segundos será 45 por 60, ¿no? ¿Y esto qué resultado nos da? Pues nos da una velocidad de menos 29,63 metros partido por segundo. Todos habéis hecho bien el cálculo, ¿eh? Estos cálculos están bien, lo único que no me habéis puesto si es positivo o es negativo, que es lo que yo en realidad quería saber. Este diagrama, que hicierais este diagrama, porque las preguntas, a ver, un segundín, explica dibujando, vaya. Ahora, explica dibujando el sistema de coordenadas, las posiciones finales e iniciales en cada situación, calcula y dibuja las velocidades en cada caso. Bueno, pues las velocidades las hemos calculado. ¿Cómo las podríamos dibujar? Pues una hacia acá, ¿no? A ver. Vale, pues una hacia allá, la de Miranda Vitoria hacia allí, que es 33,3 metros por segundo, y la de Miranda Burgos, que será menos 29,63 metros por segundo, que será la flecha un poquito más pequeña porque el vector velocidad es más pequeño que este, ¿no? Es menos intenso, lleva menor velocidad este trayecto que este. Vale, entonces esa era la representación, o me servía también que pusierais esto. Bueno, también comentaros que vuestra compañera, una compañera, en este caso Vanessa, no creo que le importe que le diga que ha sido ella, que lo ha hecho genial, ha dibujado la posición con respecto al tiempo. Ha ido poniendo, por ejemplo, en el caso ha puesto Vitoria 20 kilómetros, ¿no? 20 kilómetros. 20 kilómetros, la posición lo has puesto a la inversa, has puesto aquí el tiempo y aquí has puesto la posición. Normalmente se hace así, pero bueno, igualmente significa lo mismo. La posición frente al tiempo lo ha representado así. Yo te decía que la representación que quería es más simple porque ya ves que es esta, ¿no? La que estoy haciendo. Pero bueno, lo que ha representado es la posición con respecto al tiempo. Y lo que dibuja esto al representarlo, aquí ha puesto 20 kilómetros, ¿no? Y aquí el tiempo, pues los 10 minutos. Este tramo, este de aquí a aquí, es la velocidad que lleva, porque si ves, esto es la pendiente de una recta. Esto ya lo estudiaremos de momento. Esto significa la velocidad, que es la posición frente al tiempo. Si tú a este trocito lo divides entre este, te da este valor que es
la velocidad, que son en este caso, tú la has puesto en minutos, has puesto metros partido de minutos, ¿no? Creo que lo has puesto así, o no, perdón, kilómetros partido de minuto, entonces te daba 20 entre los minutos, que eran 10, ¿no? Entonces este trocito te daba 20 entre 10, 2 kilómetros minuto, ¿vale? En el caso del tramo de Miranda a Burgos, pues por ejemplo, puedes decir que este trozo vale 80 kilómetros y este tiempo 45 minutos. Entonces, ¿cuál será este valor? 80 kilómetros entre 45 minutos, ¿vale? Eso es lo que has puesto tú. Entonces, el valor de la velocidad está bien representado solo que en unidades de kilómetro partido de minuto. Podrías haber puesto aquí, por ejemplo, 80.000, ¿no? Metros y 45, pues pasarlo a segundos, ¿vale? Y entonces tendrías metros partido por segundo. Pero bueno, esto ya lo veremos, ¿eh? Simplemente como ella lo ha representado, al decir que hiciésemos este dibujo, ella lo ha representado así, que por cierto es la única que lo ha representado, los demás necesitas un dibujillo así un poco, yo lo que quería era esto, que dibujaseis esto, ya espero que ahora ya creo que lo habréis entendido, ¿no? Lo que pedía, a veces igual no me explico muy bien. Entonces, esto ya que lo ha dibujado, pues aprovecho para explicarlo también, ¿vale? O sea que la idea es muy buena porque ha representado la gráfica de la velocidad, de la posición frente al tiempo que puede llevar un móvil, ¿vale? En un movimiento siempre rectilíneo uniforme. Venga, pues continuamos. Vale, otra pregunta era, calcula la distancia desde Vitoria a Burgos teniendo siempre como referencia Miranda. Vale, pues la distancia de Vitoria a Burgos lo tendríamos que calcular, como os dije el otro día, en 2 tramos, ¿no? Tendríamos que calcular esta distancia. A ver, un segundín. Aquí lo tengo. Vale, pues primero la distancia de aquí a aquí, de posición final a inicial, tenemos 20 kilómetros y luego este segundo tramo de distancia que son 80, 20 más 80, 100 kilómetros. Aquí sí que no trabajamos en unidades negativas porque, como os dije, la distancia siempre es positiva, es decir, este trozo vale 100. Lo podemos hacer directamente o en tramos. Posición final menos inicial del primer trayecto más la posición del segundo la distancia del segundo trayecto en valor positivo siempre. Vale, esa es la diferencia. Y luego también os preguntaba cuál, a ver, que lo mire, explica la diferencia entre distancia y posición. En general está muy bien. A ver. Vale, distancia, cuando hablemos de distancia decimos es el espacio que ha recorrido, ¿no? Distancia recorrida y espacio recorrido es lo mismo. Y luego nosotros lo vemos en distintos trayectos, como hemos dicho. Por ejemplo, ¿qué distancia ha recorrido el móvil si sale de Miranda a Vitoria, llega a Vitoria y va hacia Burgos? Pues primero lo miraremos en tramos. Primer tramo, Miranda, Vitoria. Vale, pues 20 kilómetros. Vitoria, Miranda, otros 20. Segundo tramo de distancia, 40. Y de Miranda a Burgos, 80. Vale, entonces tendremos 120 kilómetros recorridos. 3 tramos de distancia. Posición final menos inicial del punto 1. Posición inicial y final del tramo 2. Posición inicial y final del tramo 3. Vale, lo hacemos así. Es muy importante que entendamos esto. Vale, estas son las distancias. Para tener distancia siempre tenemos que tener un punto de referencia, que en este caso lo tenemos claro, es Miranda. Vale, para establecer cuáles son las distancias. Hay que saber cuál es la posición inicial, posición final y establecer un punto de referencia. Vale, para que todo lo podamos medir de igual manera sobre un mismo punto, porque si no, no sería lo mismo. Vale. Y la posición es donde me encuentro yo en cada momento, ¿no? Mi posición con respecto a ese punto de referencia o la posición de la que parto. Por ejemplo, aquí si voy de Vitoria a Miranda, mi posición inicial, digo que es Vitoria,
y mi posición final diré que es Miranda, ¿vale? Es decir, respecto a un punto de referencia establezco la posición de donde parto y la posición donde me encuentro o a donde quiero llegar, ¿vale? Es importante matizar esto. Vale, pues fenomenal. Ahora vamos a pasar al nuevo concepto que os decía. Vamos a trabajar lo que es desplazamiento y trayectoria. Vale, si vamos a vuestros apuntes, en el punto 6 es donde vamos a trabajar estos conceptos, ¿vale? ¿Cómo describimos el movimiento de un objeto? Bueno, volvemos a posición, origen, eso ya lo sabéis. Y esto es un ejemplo, ¿vale? Que os explica qué significa la trayectoria, ¿vale? La trayectoria seguida por un móvil es la línea que une los puntos correspondientes a las posiciones ocupadas por dicho móvil. Las marcas de los patines de una pista de hielo indican la trayectoria seguida por un patinador. Vale, ¿cuáles pueden ser las trayectorias que lleva un patinador? Pues mirar, puede haber muchos tipos de trayectoria, ¿vale? Una trayectoria curvilínea, una circular, rectilínea, parabólica, que no se ve muy bien, pero es algo así, describe una parábola. Bueno, aquí volvemos a la circular, elíptica, hace una elipse, rectilínea, volvemos, e irregular, ¿no? Que es lo que más o menos puede hacer un patinador, una trayectoria irregular. Vale, estos son distintos tipos de trayectoria. Es muy sencilla la definición, ¿no? Es la línea que une los puntos correspondientes a las posiciones ocupadas por dicho móvil. Es decir, si el patinador se mueve así, ¿vale? Pues estos serán... Todo esto es lo que dibuja en el suelo, ¿no? Pues esa es su trayectoria, ¿vale? Fijaros en el dibujo. Por ejemplo, al caer, Bart Simpson, ¿vale? Cae así, en una trayectoria un poco irregular, ¿vale? Para caer encima de su padre. Esta es la trayectoria que él ha seguido, ¿vale? Esto se ve bastante claro. Y ahora es cuando vamos a introducir un nuevo concepto, ¿vale? Si tenemos que pensar en qué distancia ha recorrido Bart, podremos decir que la distancia que ha recorrido es esta, ¿vale? La distancia desde su posición inicial a su posición final. Esto es todo el espacio que ha recorrido, ¿vale? La cuestión es el nuevo concepto que vamos a trabajar. ¿Cuál es el desplazamiento? ¿Cuánto se ha desplazado? El desplazamiento se mide en línea recta, ¿vale? La distancia, sin embargo, es lo que ha recorrido. Real, es el recorrido real que ha hecho, ¿vale? La distancia que ha recorrido, el espacio que ha recorrido. ¿Pero cuánto se ha desplazado? Pues de aquí a aquí. ¿Qué os parece? ¿Que la distancia y el desplazamiento son iguales? No, ¿verdad? La distancia es mucho más extensa si estiramos de este trozo, si aquí pusiéramos una cuerdita para definir esta trayectoria y ahora esa cuerda que hemos utilizado para seguir esta trayectoria la estiramos, será más larga que esto, ¿verdad? Esto si lo estiramos, yo calculo que llegará igual hasta aquí, ¿vale? Es decir, la distancia estirada con un hilito llegará hasta aquí y el desplazamiento será esto, es decir, Bart se ha desplazado esto. Se podía haber desplazado en línea recta, imaginaros, si aquí hubiese una cuerda, pusiéramos una cuerda y él tuviese que ir andando por encima de la cuerda, como es una cuerda perfectamente recta, ¿no? La que pondríamos, la trayectoria sería esta, una trayectoria recta, y esto haría que la distancia recorrida sería la misma que el desplazamiento. Sin embargo, como él sigue esta trayectoria, ¿vale? Que es una trayectoria irregular, su distancia recorrida es más que ir en línea recta. ¿Lo vemos? Es muy importante matizar esto, es decir, sí que es verdad que ambos parten de una posición inicial y llegan a una posición final, pero el desplazamiento es en línea recta y la distancia recorrida es en función a la trayectoria. Por ejemplo,
Si yo cruzo un río, imaginaros ¿vale? Esto es un río. Yo lo cruzo directamente, pongo un puente aquí, imaginaros, pongo un puente o voy nadando. ¿Qué distancia recorro? Pongamos que estos son 2 metros, ¿vale? Sin embargo, si quiero llegar aquí y no me quiero mojar, no quiero ir nadando, tendré que ir por todo el borde de este río, ¿no? Para llegar aquí. Entonces es evidente que recorreré mayor espacio, ¿verdad? No es lo mismo seguir una trayectoria recta que pueden ser 2 metros, perdón, a ver, volvemos aquí. No es lo mismo seguir una trayectoria recta que pueden ser 2 metros que sin embargo seguir todo el borde del río que pueden ser, yo qué sé, 6 metros, ¿vale? No es lo mismo. Entonces, sin embargo, yo habré recorrido, si voy por el borde del río, habré recorrido 6 metros de distancia. Si voy por esta trayectoria, habré recorrido 2 metros. ¿Pero cuánto me habré desplazado? Si mi posición inicial es esta y mi posición final es esta, en línea recta yo me he desplazado 2 metros. Vaya nadando por aquí, cruzando el río, por la trayectoria más corta o coja la trayectoria más larga, siempre el desplazamiento que yo habré hecho será el mismo. ¿Lo vemos? Vale, por tanto vamos a redefinir lo que es la distancia y el desplazamiento, ¿vale? Hasta ahora decíamos, la distancia es la posición final menos la posición inicial. Y lo es verdad que lo es, lo hemos visto en el dibujo, lo es. ¿Vale? Es la posición final menos la posición inicial, lo es. Lo que pasa que solo ocurre así cuando es una trayectoria recta. Es decir, nosotros lo hemos aplicado a trayectorias rectas, ¿vale? Sí, lo entendemos. Vale, no hemos trabajado nunca con trayectorias curvilíneas o irregulares. Entonces, sí, incluso en esta trayectoria curvilínea sería la posición final menos la inicial, pero habría que medir todo esto, ¿vale? Es decir, tendríamos que coger, como os digo, un hilito, hacer la forma así con mucha paciencia y luego coger y decir, bueno, pues esta es la medida, hasta aquí pues ahora los tiro, a ver cuánto mide de verdad, ¿vale? Y lo mido en una regla. ¿Lo vemos la diferencia? Es decir, siempre no está mal la fórmula que os he dado hasta ahora de que la distancia era la posición final menos la posición inicial. Lo que pasa es que esa distancia la teníamos aplicada a un movimiento rectilíneo, ¿vale? Y también sirve para un movimiento curvilíneo irregular, pero tendríamos que saber cuál es esto. Vale, continúo. Entonces, la distancia recorrida es el espacio recorrido por un móvil medido sobre la trayectoria, ¿vale? Es decir, si es curvilínea, tenemos que medirlo o si es rectilínea, ¿vale? Y el desplazamiento es el espacio recorrido por el móvil desde su posición inicial a su posición final, ¿vale? Entonces, claro, es la misma definición. Lo único que ¿cuál es el matiz? ¿Qué decíamos? Que la distancia siempre es positiva y el desplazamiento, por ejemplo, no tiene por qué ser siempre positivo. Vale, el desplazamiento podemos decir, se llama así, variación de X o variación de S. ¿Os acordáis que la posición podíamos decir que la podíamos llamar con X o con S? Es lo mismo, ¿vale? Variación de X, variación de S, como vosotros queráis. Entonces, el desplazamiento es la diferencia entre la posición final menos la posición inicial, o con S, me da igual, ¿vale? ¿Y cuál es la diferencia entonces ahora con la distancia recorrida? Vale. Cuando vemos el movimiento curvilíneo parece que lo vemos bastante claro, ¿vale? Y cuando el movimiento es rectilíneo, ¿qué es lo que sucede? Mirad, si yo pongo un movimiento rectilíneo, bueno, más o menos, me dice, esta aplicación me calcula la distancia y el desplazamiento, ¿vale? Entonces, la distancia ya lo ponen con S en lugar con D, como lo hacemos nosotros. Y entonces nos dice,
como prácticamente esto lo considera rectilíneo, porque dice, ya ves, lo considera rectilíneo, ¿vale? Entonces dice, esta distancia vale 5,7 y el desplazamiento, bueno, un poquito menos, ¿no? Porque el desplazamiento es esto y yo aquí, como no he sabido hacer una recta perfecta, ¿vale? Porque lo hago a pulso, entonces no me sale perfecto y el desplazamiento me da que es esto en línea recta 5,6 y la distancia es 5,7, ¿vale? Entonces, aquí vamos a dibujar otra opción. Por ejemplo, mirad, un poco más, a ver, mirad, voy a dibujar hasta aquí, vale, y ahora me lo calcula, ¿lo veis? Me dice que la distancia recorrida son todo esto, si lo estiramos y lo medimos, que él lo que hace es medírnoslo, son 5,7 metros. Pero este trozo, que es el desplazamiento, ¿verdad? Esto es el desplazamiento, hasta aquí, ¿vale? Son 5 metros. ¿Veis la diferencia? Una cosa es la distancia recorrida y otra cosa es lo que yo me he desplazado con respecto a mi punto inicial y a mi punto final, ¿vale? Teniendo en cuenta que este es el 0, posición inicial considero que es 0, que es esta, a mi posición final, que son 5 metros. ¿Cuánto me he desplazado? Variación de R significa desplazamiento. Nosotros diremos que es variación de S o de X, como os he dicho, ¿vale? Pero aquí lo representa así. Esto es lo que yo me he desplazado. Vamos a hacer otro caso. Vamos a hacer distintas trayectorias. Este es un semicírculo, ¿vale? Ahora vamos a hacer otra trayectoria. Por ejemplo, pongamos que una trayectoria así. Y llego aquí. Fijaros. Me he desplazado, o sea, la distancia que he recorrido ha sido, que es lo que os decía un poco, el ejemplo, ¿no?, que hemos utilizado del río, pasarlo nadando o recorrerlo por todo el borde hasta llegar al mismo punto. ¿Qué distancia he recorrido? Pues fijaros, 9,4 metros. ¿Y realmente cuánto me he desplazado? 3 metros. ¿Vale? Este es mi desplazamiento real, esto es lo que yo me he desplazado. 3 metros. Y sin embargo, para desplazarme estos 3 metros he recorrido esta distancia. Vale, ¿cuándo van a ser igual la distancia y el desplazamiento? Pues que está claro, ¿no? ¿Cuándo pensáis vosotros que va a ser igual? Pues cuando yo consiga hacer una línea recta. Así de sencillo. A ver si soy capaz. Bueno, más o menos, ¿eh? Sí, mira, lo he conseguido. Vale, ¿cuándo van a ser iguales? Cuando mi posición inicial sea 0 y mi posición final, 3,2 es la misma, ¿vale? Pero la trayectoria sea rectilínea, por tanto, la posición y el desplazamiento es lo mismo. ¿Vale? He recorrido 3,2 metros de distancia y como lo he hecho en línea recta, mi trayectoria ha sido recta, pues coincide con que mi desplazamiento ha sido esos 3,2 metros. ¿Lo veis? Vale, pues vamos a ahondar un poquito más en lo que significa distancia y desplazamiento. Porque claro, fijaros, si yo, en lugar de quedarme aquí, ¿no?, normalmente decimos, la distancia, os acordáis que siempre decimos que es positiva. Sin embargo, el desplazamiento no tiene por qué ser positivo. ¿Vale? Imaginaros que yo, en lugar de quedarme aquí, que digo que he recorrido, acordaros, una distancia de 3,2 metros, distancia de mi primer tramo. 3,2 metros. Vale, y ahora voy a volver al mismo punto de origen, ¿vale? Entonces, ¿cuál será mi distancia en el segundo tramo? Pues otros 3,2 metros, vale. ¿Y cuál será mi desplazamiento? En el tramo 1 ha sido este, pero esto me lo va a calcular el sistema y vuelvo aquí. Vale. ¿Cuál ha sido mi desplazamiento si vuelvo al mismo punto? Pensarlo a ver. Aquí no se ve muy bien, vamos a utilizar otra aplicación para verlo. Mira, fijaros, aquí nos da otra forma de definir la distancia, que es una medida de la longitud total recorrida a lo largo del camino, ¿vale? Que muchos lo habéis definido así en vuestros apuntes.
Y el desplazamiento solamente tiene en cuenta la longitud entre la posición inicial y la posición final. Vale, es otra forma de explicarlo. Está bien, ¿no? Pues si volvemos al ejemplo del... A ver, ¿dónde lo tenemos? Si volvemos al ejemplo del río, sí, el desplazamiento es la longitud, ¿no? Es la distancia en línea recta entre mi posición final y mi posición inicial, y la distancia es la longitud recorrida en todo el trayecto, ¿no? ¿Sí? ¿Lo vemos? Vale. Vale, perfecto. Mira, por ejemplo, aquí tenemos este coche que tiene un movimiento rectilíneo uniforme. Entonces, si la distancia, hemos dicho que la distancia y el desplazamiento coinciden, son iguales, ¿vale? Cuando trabajamos un movimiento rectilíneo, pero no siempre. Fijaros, este coche va hasta aquí. ¿Habéis visto, no? Su posición inicial ha sido esta, ha llegado hasta aquí, hasta los 100 metros, y ha llegado y finalmente se ha parado aquí. Vale. Cuando hablábamos de distancia lo hacíamos en dos tramos. Decíamos, posición inicial hasta la posición final, vale, es el primer tramo. La distancia ha sido 100 metros, ¿no? Posición final menos inicial, 100 menos 0, 100. Vale. ¿Y cuál ha sido el resto en el tramo 2? Posición inicial 100, posición final 50. O sea que hemos recorrido esta distancia, 100 y 50, 150 metros. Pero el desplazamiento es cuánto nos hemos desplazado. Hemos podido ir hasta Roma, volver, irnos a Luxemburgo, pero nos hemos quedado aquí, ¿vale? Estábamos volviendo a Madrid y nos hemos quedado a 50 metros de Madrid. Vale, y salimos de Madrid, fuimos, como os digo, a Roma, luego pasamos por Luxemburgo para terminar a 50 metros de Madrid. Vale, entonces, ¿cuál ha sido nuestro desplazamiento real? Hemos recorrido, pues, miles de kilómetros, ¿no? Pero ¿cuánto nos hemos desplazado si nos paramos en este punto, a 50 metros de Madrid? Pues sería mejor hablar de kilómetros, ¿no? Pero bueno, trabajamos en metros en este caso. Pues entonces, ¿cuál es mi posición final? Si me he parado aquí, con respecto a mi kilómetro cero que está en Madrid, 50 metros. ¿Y cuál es mi posición inicial de donde he salido, que yo le he llamado 0 metros? ¿Qué desplazamiento he tenido? 50. ¿Vale? En este caso, la distancia y el desplazamiento no son los mismos. ¿Vale? Porque la distancia es la longitud total que yo he recorrido. He podido ir aquí, volver y hacer 20 vueltas. Vale, pues todo eso será distancia, se contabilizará en distancia. Pero el desplazamiento es lo que me he desplazado, de aquí a aquí. Esta es mi posición final y yo he salido de aquí, me da igual a dónde hayas ido, pero realmente ¿dónde estás? Aquí. Vale, pues te has desplazado esto. ¿Sí? ¿Lo vemos? Vale, entonces, ¿cuándo coinciden la distancia y el desplazamiento? Pues cuando van en línea recta y siempre el móvil se desplaza en un sentido positivo, digamos, ¿no? Siempre se desplaza avanzando, no deshace el camino. Si deshace el camino no coincidirán la distancia y el desplazamiento. Si, sin embargo, este se hubiera quedado aquí, en lugar de volver, sí que serían la distancia y el desplazamiento los mismos, ¿no? Porque esta sería su posición final, su posición inicial sería 100 metros y la distancia hubiera sido esta igualmente. ¿Veis la diferencia? Vale, al principio cuesta un poco, pero ya veréis que vamos a trabajar estos conceptos, los vamos a trabajar durante bastante tiempo, ¿vale? Entonces lo vais a ver. Mira, vamos a ver este ejemplo que tenemos aquí para ver si lo vemos un poco más. Vas a tu casa
Vas de tu casa a la escuela que se encuentra a 500 metros. Vale. Pasas un tiempo ahí y regresas a tu casa. ¿Qué distancia has recorrido? Pues imaginaros que estos son los 500 metros. Pues vas de tu casa a la escuela, que son 500 metros, ¿vale? Y vuelves otra vez a tu casa de un rato. Entonces, ¿cuánto has recorrido? 1 kilómetro, ¿no? 500 metros más 500 metros son 1000 metros, que es 1 kilómetro lo que has recorrido. O 1000 metros, me da igual. Vale. Sin embargo, ¿cuánto te has desplazado? Si esta es tu posición inicial, has llegado aquí y tu posición final ha sido esta, ¿qué te has desplazado? 0 patatero, 0 metros. ¿Lo veis? Mira, aquí viene un poco resuelto. ¿Vale? La variación de x, el desplazamiento es x final, 0, x inicial, 0. Distancia recorrida, 1000 metros, 1 kilómetro. Desplazamiento total, 0 metros. ¿Lo veis? Vale, en esta sesión hemos trabajado, os vuelvo a recordar, el desplazamiento, la trayectoria, hemos visto los tipos de trayectoria que tenemos, ¿vale? Hemos visto los tipos de trayectoria que existen, ¿vale? Lo hemos visto aquí. Tipos de trayectoria y porque la trayectoria, que es la distancia a la que se mide sobre la trayectoria, es la longitud exacta, ¿vale? Que recorres, el espacio exacto, los metros exactos que has recorrido desde un punto a otro, y el desplazamiento es longitudinalmente en línea recta lo que te has desplazado desde tu posición inicial a tu posición final. Volvemos a, entonces, si el movimiento fuese recto, el desplazamiento, si parto de aquí y llego hasta aquí, y la distancia es la misma, ¿no? Sin embargo, si voy por el borde del río, mi distancia será mucho mayor que mi desplazamiento real, ¿vale? Y ahora, hemos dicho que si el movimiento, si me desplazo en línea recta, si mi trayectoria es rectilínea, perdón, mi desplazamiento y mi distancia será la misma si parto de aquí y mi posición final es esta. Pero si yo estoy aquí, voy hasta aquí y vuelvo a mi punto inicial, mi desplazamiento habrá sido 0, ¿verdad? Porque mi posición final e inicial son la misma, por tanto es 0. Sin embargo, habré recorrido esto, esta distancia y esta, ¿vale? Igualmente que si hubiera realizado esta trayectoria, o mejor esta que se ve mejor, ¿no? Imaginaros que esta es la trayectoria de la orilla del río. Y yo parto de aquí, ¿vale? Y recorro. ¿Qué desplazamiento tengo de aquí a aquí? Pues mi desplazamiento será, pongamos que 2 metros. La distancia, pues bastante más, igual 4 metros, ¿no? Vale. Vuelvo aquí. Si vuelvo aquí por el mismo camino, habré recorrido una distancia de otros 4 metros, en total 8 metros. ¿Qué desplazamiento tendré? 0, ¿vale? Si vuelvo siempre a mi posición inicial, el desplazamiento siempre va a ser 0. Y la trayectoria, y la distancia dependerá de qué trayectoria siga. Si sigo una trayectoria rectilínea, pues será 2 y 2, 4 metros. Si sigo una trayectoria curvilínea, pues va a ser mucho más largo. Vale, espero que lo hayáis entendido. Parece un poco complejo, ¿vale? Y al principio cuesta un poco entenderlo, pero a base de hacer ejercicios se entiende. Vale, entonces, ahora vamos a ver qué ejercicios os he enviado. Ya siento que este vídeo sea más largo de lo habitual, pero bueno, como sabéis, al final se acaba los días lectivos hasta Semana Santa, vais a tener unos días de vacaciones y bueno, pues tenemos que trabajar los contenidos porque si no se nos van a quedar y además prefiero poneros muchos ejemplos. Vale, entonces, las actividades para la próxima sesión, vale, van a ser, vais a tener estas que os las he escrito yo, 3, 4, 5, vale, ejercicio 6. Quiero que inventéis un ejercicio en el cual hagáis referencia a la velocidad, es decir, que tengáis que calcular velocidades, especifiquéis puntos de referencia, posiciones, distancias y desplazamiento. Inventaros un ejercicio
que tenga una solución correcta, ¿vale? Tenéis que también resolverlo vosotros, porque con esto vamos a hacer un juego, ¿vale? Entonces necesito que os lo inventéis, por favor, no lo copiéis de internet, que todos podemos googlearlo, ¿vale? Es decir, lo voy a googlear, que se note, o sea, poner ejemplos de cosas que, por ejemplo, Miranda, Burgos, Vitoria, lugares cercanos, ¿vale? Que nos inventado, se nota cuando no está inventado, ¿eh? Os lo puedo asegurar. Vale, y luego este ejercicio 7, ¿vale? Que es un poquito más largo, donde vais a trabajar otra vez la relatividad del movimiento. Lo que procuro es que trabajéis todos, que repaséis todos los ejercicios. Esto es un repaso de todo lo que hemos visto hasta ahora. Repasar también los ejercicios antiguos que no entendáis, ¿vale? Porque en breve tendré que haceros una prueba, y os lo dije en la sesión anterior, os tengo que hacer una prueba. Vamos a hacer una prueba piloto a la vuelta. Intentaré haceros un test online, que lo probéis para que os familiaricéis con ello, y luego haremos un test online real, ¿vale? Entonces ya os contaré. Lo primero va a ser una prueba piloto, un simulacro, a ver qué tal lo manejáis, y luego ya sí que os haré una prueba real para poderos evaluar, ¿vale? Bueno, pues nada, hasta aquí hemos llegado. Ya siento que sea tan largo, pero era necesario. Y nada, seguir trabajando así, ¿vale? Porque lo estáis haciendo muy bien y así sacaremos el curso. Venga, pues para disfrutar estos días que, bueno, pues de confinamiento que nos toca, ¿verdad? Pero bueno, disfrutar, intentar hacer cosas distintas, también descansar y, bueno, pues también estudiar un poco de física, ¿vale? Venga, hala, ánimo, chicos.